yo les estaba mostrando este ejemplo, que era nuestra primer clase programada en C++, donde definíamos la clase punto, y nos quedaba todavía por ver cómo se implementaban los métodos de la clase, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que ahora lo que antes teníamos como, para la definición de un tag, teníamos la parte de datos y la parte de funcionalidad, ahora tenemos la estructura que forma esa clase y tenemos los métodos que le van a dar la funcionalidad al objeto, ¿sí? Bien. ¿Se entendió la sintaxis? ¿Cómo tenemos qué sintaxis tenemos que respetar para crear clases en C++? Eso se entendió, quedó claro, porque la idea es que empiecen a implementar los tags que ya tienen implementados en C++, ¿sí? O sea, va a haber una práctica de C++, pero bueno, la idea es que ustedes ya tienen tags hechos, pasarlos a C++, va a ser nada más que un cambio de sintaxis y obviamente en el main, donde usen esas clases, es por ahí donde más cambios hay, ¿sí? Pero ya tienen todo el trabajo hecho. Entonces está bueno que les quede toda la implementación, tanto en C como en C++, de los tags que van desarrollando, ¿sí? Así que bueno, por eso les pregunto a ver si la sintaxis se entendió, después es cuestión de práctica. Por ahí uno le puede errar con la sintaxis y hacer un código que no compile, pero bueno, es práctica, ¿sí? Bien, ¿se entendió entonces todo lo que vimos el martes? Bien, Agustín responde que sí, que se entendió. Bueno, perfecto, perfecto, Mateo. Sí, es más que nada una cuestión de sintaxis. Lo que pasa que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. Ahora yo digo, bueno, va a ser una cuestión de un pasaje de un lenguaje al otro bastante natural, bastante directo, pero porque con TATS ya hemos visto el comienzo de la modelización de elementos del mundo real o de algo artificial, transformarlo a objetos, ¿sí? Como nosotros ya venimos en ese camino, ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos a una nueva sintaxis. Pero ustedes ya vienen caminando desde la unidad 3 en este sentido, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, vamos a retomar este código, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos P1.2 y punto 3 de tipo punto, y teníamos que la clase punto tenía dos variables de instancia, o dos variables de clase, privadas, que eran x e y, que se corresponden a las coordenadas x, y de un espacio bidimensional. Entonces, lo que habíamos declarado era la funcionalidad para asignarle valor a esas variables de instancia, obtener el valor, imprimir por pantalla, ¿sí? Los valores del punto, y después trasladar, que era sumar o restar a los puntos al punto original, el punto que recibe este mensaje, sumarle en su componente X este primer argumento y en su componente Y este segundo argumento. Lo que hacemos ahí es trasladar el punto en X e Y. Bueno, y además habíamos visto dos constructores, que estos constructores se llaman, se invocan por defecto, sin que nosotros lo pongamos, se invocan cuando declaramos objetos de la clase, ¿sí? Acá en esta línea ya tenemos el llamado implícito del constructor. En este caso, como la declaración del objeto P1, punto 2 y punto 3 no tiene paréntesis, lo que estamos haciendo es llamar por defecto a este constructor sin argumentos, ¿sí? Si yo puedo hacer que punto 3 yo ya le doy el valor 3,4, ¿sí? En este caso,
después con punto 3 no voy a hacer nada más. Ah, bueno, acá ya tengo el print punto, ¿sí? El punto 3 print punto. Entonces, en este caso, lo voy a compilar de nuevo. Creen que todavía no accedí a la carpeta correspondiente. Ahí está. G++, punto CPP, uso punto. Bien, ahí compilo, ejecuto y fíjense que yo de punto 3 nunca le di ningún valor, pero al declarar el objeto, o sea, al instanciar la clase punto en punto 3, le doy estos dos paréntesis, entonces eso quiere decir que se va a invocar al constructor con argumentos, ¿sí? Bien, y acá tenemos el destructor, que no sé si, no me acuerdo si lo habíamos visto en detalle. El destructor lo que hace es, cuando termina de ejecutarse la función donde está declarado el objeto, entonces se tendría que liberar todos los recursos relacionados a ese objeto, por ejemplo la memoria, ¿sí? Se llama al destructor. En este caso nosotros no tenemos, no, van a ver que es una función vacía, ¿sí? Por defecto se pone, me olvidé de buscar el nombre de este símbolo. Bueno, se pone entonces este símbolo, me olvidé de buscar el nombre, y bueno, se va a llamar por defecto entonces al destructor. El destructor en este caso no va a tener nada, pero imagínense un destructor para una pila, una cola que ustedes hayan decidido implementar con punteros, ¿sí? Este destructor lo que tendría que hacer es el free de cada uno de los nodos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ver un poquito la implementación de cada una de las funciones de esta clase, ¿sí? Entonces, fíjense, nuevamente hacemos el include de punto.h y después, bueno, los include que necesitemos para la programación de cada uno de estos métodos, ¿sí? Bien, fíjense, primer método es punto, que es como se llama igual que la clase. Acá me doy cuenta que es el constructor, ¿sí? Este también es el otro constructor, nada más que recibe los dos argumentos. Entonces, el constructor sin argumentos lo que va a implementar es setear a 0 el campo X y el campo Y. Fíjense que para especificar, esto ya lo habíamos visto, ponemos la clase, el nombre de la clase y los dos puntos, ¿sí? O sea, 2 veces 2 puntos, para implicar esta función, este método es de esta clase. Este método es de esta clase. Bien, en el caso del constructor con argumentos, seteamos cada uno de los valores de las variables. Fíjense que el destructor lo tenemos que colocar, ¿sí? Lo tenemos que implementar. En este caso no hacemos nada, ¿sí? En el destructor. Lo dejamos vacío. Bien, trasladar lo que implica es incrementar el valor de A y de B para X e Y. Bueno, le incrementamos A a X, incrementamos B a Y. Set X, recibimos un argumento de tipo double y lo que hacemos es setear el campo X, set Y, seteamos el campo Y, get X, retornamos el valor de X, get Y, retornamos el valor de Y, ¿sí? Y por último, print punto, lo que hacemos es utilizar las instrucciones en C++ para imprimir los valores del punto, ¿sí? Fíjense que lo único que hace esto es escribir en pantalla el valor de X, luego un espacio, luego el valor de Y, ¿sí? Y después deja, en este caso, 2 enter, que es lo que se ve acá. Este es un enter y este es el otro, ¿sí? Ahí están los 2 enter. No sé por qué están 2 enter. Lo voy a sacar. Bueno, entonces, esta es simplemente la implementación de la clase punto. No hay más que esto, ¿sí? Bueno, entonces, quería terminar con esto porque me había quedado
Necesitaba 5 minutos más para terminar de explicarlo, así que bueno, me había faltado esta explicación. Con esto ustedes ya podrían, entonces, por ejemplo, implementar la clase pila, ¿sí? Pila de enteros. Entonces, lo que hacen es definir pila.h, en la parte privada especifican la estructura del dato, ¿sí? Y después en la parte pública van a tener pila, no sé si va a hacer falta 2 constructores, ¿sí? El destructor y el resto de las funciones. Fíjense que cuando implementamos las funciones de la clase, fíjense primero, tanto los constructores como el destructor no retornan ningún tipo, ¿sí? A ver, ahora voy franco, ¿sí? Constructores no retornan tipo y destructor no retorna tipo. Después tenemos todas las otras funciones son void, excepto getX y getY, que fíjense que especificamos cuál es el valor retornado, ¿sí? Especificamos cuál es el valor retornado para cada uno de los métodos, pero recuerden que se antepone cuál es la clase antes del nombre del método, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos esto de C++ también es un lenguaje tipado y también hay que especificar el tipo de cada objeto, la clase a la que pertenece cada objeto, como así también el tipo retornado por los métodos y el tipo de los argumentos, ¿sí? En eso es muy similar a C++, nada más que hay que respetar esta sintaxis, ¿sí? Primero el valor, el tipo del valor retornado, el nombre de la función, sí, pero se antepone el nombre de la función, el nombre de la clase y 2 veces 2 puntos. Bien, en el destructor, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Acá, en este caso del punto, nada. El destructor no hace nada. En este caso no hace nada. Ahora, en el caso en que, por ejemplo, nuestra clase utilice memoria dinámica, se suele poner en el destructor toda la liberación de memoria utilizando la función free. En el caso en que mi clase en algún momento abra algún archivo, ¿sí? En el destructor se suele poner el fclose, ¿sí? Es como que depende de la clase. Esta clase es tan sencilla que el destructor está vacío. No recuerdo si uno no lo pone, si compila o no, ¿sí? A ver, puedo hacer la prueba rápidamente. Bien, ahí lo saqué. Y así como lo saqué del CPP, voy a tener que sacarlo de acá. Bueno, ahí compiló. Bien. Compiló y anduvo. Igual, de todas formas, es algo que siempre se enseña en la programación orientada a objetos y que es buen hábito, o sea, es de un buen programador siempre al menos dejarlo así vacío, pero el destructor está, el destructor existe, ¿sí? Se llama solo, no hace falta llamar al destructor, ¿sí? Obviamente si lo queremos llamar de forma explícita entiendo que sí, pero los lenguajes orientados a objetos puros, lo que les decía el otro día, tienen un garbage collector, ¿sí? Lo que hace es, cada tanto, el mismo, no sé, debe ser tipo un daemon o algo así, que cada tanto, o sea, se fija si hay objetos que han quedado sin referenciar, sin tener como, eh, o sea, sin referenciar como puede ser la finalización del main y que nunca se llamó a un destructor de pila, lo que hace es destruir los objetos sin referencias, ¿sí? Yo no sé si eso era así
¿sí? O era un mito. Chicos, ¿me escuchan? Porque perdí la conexión. Bueno, no sé dónde me quedé, pero así como en la programación orientada a objetos tenemos constructores, el destructor también hay que acostumbrarse a programarlo, ¿sí? Creo que se llama de forma implícita, que no hace falta llamarlo de forma explícita. Eso igual ahora me surge la duda, por ahí lo tendría que volver a investigar porque ahora no recuerdo qué pasa en C++. Lo que les contaba es esto, que en los lenguajes que son puros se suele tener esta herramienta de garbage collector que cada tanto destruye todos los objetos sin referencias, con un printf. Sí, dale. Bien, entonces, fíjense que en el main, o sea, ahí puse código en el destructor y en el main yo no estoy llamando a ningún destructor, ¿sí? Bien, compilo. Bueno, conclusión, se llamó por P1.2 y .3, se llamó de forma implícita al destructor, ¿sí? Todos entienden la prueba ahí que propuso Franco y que yo codifiqué. Bueno, perfecto. Entonces, sí, yo no recuerdo haber visto que se llame a... porque ¿cómo lo llamo? O sea, nunca no recuerdo haber visto en lenguajes así una llamada. Sí, no gustó nada. Bueno. Porque es ese nombre, yo lo tendría que estar llamando. Sí, yo recién digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si llamo a este método? Y no, ni compila, ¿sí? Entonces, con esto nos damos cuenta de que tanto los constructores se llaman de forma implícita en el momento de la declaración de las variables y los destructores al finalizar la función que declara los objetos, ¿sí? Que instancia donde están las declaraciones de los objetos. ¿Por qué? Porque al terminar esta función, P1, .2 y .3 ya no existen, ¿sí? Bien. Bueno, ¿hasta acá van bien? Bueno, entonces yo me había quedado esto en el tintero, pero ahora lo que si sobre esto no hay problema, otra cosa que me había quedado es preguntarles si habían podido resolver la función de igualdad sobre dos colas en 3 o 4 líneas o menos. ¿Alguien quiere mostrar algún código? Era la competencia que habíamos visto el otro día. Un DNI que es de tipo long, ¿sí? Un int long, y una fecha de nacimiento. Bien, entonces esto va a ser mi clase persona. Estas son las variables de instancia y los métodos van a ser, bueno, el constructor y después setDatos, que es el seteo, ¿sí? Para poder asignarle datos a un objeto de tipo persona y mostrar datos.
Acá, esto porque los voy sacando rápidamente, ¿sí? Pero deberíamos tener también, vamos a seguir con la misma coherencia de nombre, ¿sí? Voy set DNI, un string, un long, Bueno, fíjense lo que estoy haciendo. Estos 6 métodos corresponden a la asignación de datos a cada una de las variables de instancia de la clase, ¿sí? A poder asignarle un valor, como así también poder mostrar ese valor. Es la manipulación de cada una de estas variables, ¿sí? Es lo que les decía que se suele arrancar así con la implementación de clases. Es una buena costumbre, ¿sí? Yo acá estoy sacando clases de juguete, pero el objetivo acá de esta clase era mostrarles cómo usar una clase dentro de otra. Pero estos métodos serían necesarios y nos queda de tarea implementar. Yo ahora lo voy a comentar para que no jodan la compilación, pero deberíamos tener cada una de estas operaciones implementadas, ¿sí? Bien, bueno, fíjense que yo acá lo que hice fue describir mi ensalada, iba escribiendo la clase, sus variables de instancia y los métodos. Entonces esto es lo que forma, o sea, esto sería los datos, las características de la persona, de la clase, y esto es la funcionalidad o métodos, ¿sí? Fíjense que hice una caja, puse el nombre con mayúscula encima de la caja, una primera sección con los datos, una segunda sección con las funciones o métodos. Esto está escrito en UML. A ver, vamos, la M quedó media mal. No. UML es un lenguaje para modelar. Se utiliza mucho en lo que es programación orientada a objetos porque como que determina formas de describir un sistema utilizando distintos diagramas, pero que esos diagramas estén unificados, que todos hablemos de lo mismo, ¿sí? Entonces, para los objetos, para definir las clases, es normal utilizar dentro de todo lo que es el mundo UML el diagrama de clases. Y el diagrama de clases lo que dice es, cada clase la vamos a dibujar con una cajita donde, el nombre de la clase va a ir por encima de la caja, una primera sección con los datos o la estructura que forma esa clase, y una segunda parte, después de una línea que divide la caja, todos los métodos, ¿sí? Bien, entonces esto sería el diagrama de clases de la clase persona en UML. ¿Qué pasa? Hay editores de diagramas que están muy buenos porque vos acá pones, bueno, el nombre es un string, el DNI un long, o sea, le ponemos los tipos a cada variable de instancia, le ponemos los tipos retornados a las funciones, los parámetros, qué sé yo, y te va armando después el punto H y el punto CPP, te arma la estructura en base al diagrama UML, al diagrama de clases. Entonces uno después abre el persona.h y el persona CPP y tenemos todos los personas CPP, todas las clases, todos los métodos vacíos, pero toda la sintaxis que rodea a la implementación de cada método ya definido, ¿sí?
Es como que a partir de los diagramas, depende de qué editor de diagramas, de qué IDE estemos utilizando para programar luego, ya nos arma directamente, nos ayuda a armar el código, ¿sí? Nos da como el esqueleto del código en base al diagrama de clases. Bueno, todavía no lo hice, estoy armando un poquito de información esto de UML y van a ir ejemplos y ejemplos y ejemplos, ¿sí? Después UML tiene un montón más de tipos de diagramas para el modelado de distintas cosas, ¿sí? Tal vez ustedes ya lo conozcan, lo hayan visto en otra materia, pero bueno, yo lo vuelvo a mencionar por las dudas. Bueno, entonces, vamos al tipo persona, ¿sí? Teníamos, ahí está. Que la clase persona va a estar compuesta entonces por esta estructura y tiene estos métodos. Fíjense, la estructura es privada, ¿sí? Y los métodos son públicos. Entonces, desde afuera de la clase, yo voy a poder llamar a esas funciones públicas, ¿sí? Ahora, si mi clase necesita una función, ¿sí? Que sea, por ejemplo, una función que sea testear fecha válida, ¿sí? Que, por ejemplo, para setear los datos, primero se tenga que llamar a testear fecha válida, pero esta función no es una función que el usuario de mi clase la pueda llamar desde afuera, sino que es interna. Para mi clase la pongo debajo de, o sea, la pongo como privada, ¿sí? Todo lo que está antes de la palabra clave para decir de acá en más, esto es público, todo va a estar debajo de este paraguas, del paraguas de privado de la clase. Entonces, yo acá también puedo tener funciones, ¿sí? Pasar a mayúsculas, apellido, qué sé yo, cosas que necesite yo adentro de la clase, pero que sean internas de la clase, ¿sí? Ojo que no son, Juan, no son los permisos. Yo estoy en el punto H, es la interfaz de la clase, es el header de la clase, por eso es punto H. Pero el header tiene partes privadas que las voy a poder ver desde adentro, desde un objeto dentro de la clase, o sea, desde la implementación de la clase, y partes públicas donde, que es lo que uno como que exporta, ¿sí? Ahora, si yo acá quiero poner una variable que sea pública, se puede tranquilamente, ¿sí? Ahora, a esta variable se va a poder acceder desde afuera. Es raro, existe, eso se puede hacer, ¿sí? Eso no hay problema. Lo que pasa es que eso tendería, primero que amenaza al concepto de encapsular los datos, que es muy fuerte en la programación orientada a objetos. Lo que yo quiero es encapsular al tipo, ¿sí? Encapsularlo quiere decir que nadie puede entrar desde afuera, ocultarlo, ¿sí? Ocultar las estructuras que implementan al tipo. Y si esas estructuras son variables o son funciones privadas, todo es parte de esa, de lo que yo quiero encapsular y ocultar. Y todo lo que sea público va a ser posible acceder desde afuera de la clase. Entonces, tener algo así, por más que se pueda, atenta contra esta característica tan importante de objetos, que es encapsular o ocultar los datos, ¿sí? O sea, imagínense que un objeto es como una caja negra y uno puede
puede ver todo, todo como un objeto. Un teléfono celular tiene una interfaz donde yo puedo, o sea, imagínense un celular, lo que pasa que ahora, bueno, tenemos millones de aplicaciones, pero con 10 aplicaciones y esto, el poder enviar, recibir mensajes de texto, enviar y recibir llamadas. Yo no puedo hacer más cosas que eso, yo no me puedo poner a tocar el protocolo para generar una llamada. No puedo hacer eso. Si yo puedo tocar eso, voy a romper el teléfono y me va a durar media hora. ¿Sí? Entonces, fíjense que un celular encapsula todo su funcionamiento interno y la interfaz es muy poca con respecto a toda la funcionalidad que hay adentro, que está implementada. Pero yo como usuaria del teléfono puedo enviar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto y después lo que me permita cada aplicación, pero no más que eso. Y lo veo como una caja negra. Yo si hago el caminito correcto, el teléfono va a andar bien. Y no me meto con los registros o con parte de los programas que están instalados o con el código fuente de los programas que están instalados porque voy a romper todo. ¿Sí? Y así, si se ponen en modo objetos, cada cosa que vemos a nuestro alrededor es un ejemplo, es un ejemplo de objeto, ¿sí? El mouse. Este mouse, bueno, tiene cable, tiene 3 botones y yo no puedo pedirle al mouse que ponga a hervir arroz, ¿sí? Yo con el mouse lo que puedo hacer es trasladarlo sobre una superficie, hacer clic en sus botones y listo. ¿Y cómo se implementa por dentro? No tengo idea, pero ya está implementado y yo lo uso como una caja negra. ¿Sí? Entonces, yo veo que esto tiene características, 3 botones, no es a bolilla, sino que es esto con la luz. Tiene un cable, el cable tiene 1,5 metros y es de color negro. La funcionalidad es trasladar para mover el puntero del mouse y clic derecho, izquierdo y con el coso del medio. Y listo. ¿Cómo funciona adentro? No me importa. ¿Sí? Y de nuevo, si yo agarro y para intentar modificar la lucecita esta, le meto un palillo y empiezo a revolver, seguramente lo voy a romper, ¿sí? Entonces, a lo que voy está bueno que se encapsule el objeto y que yo sea usuaria de ese objeto, pero con la interfaz correcta, ¿sí? Bien, y traten, o sea, de observar en que todo lo que nos rodea es un objeto y que hay interacciones con esos objetos y que uno sabe qué funcionalidad tiene cada objeto y qué características tiene cada objeto, ¿sí? Y yo al monitor lo puedo, acá tengo un monitor, lo puedo prender y apagar, pero no me meto con la programación de ese prendido y apagado, sino que nada más que lo prendo y lo apago, ¿sí? Le puedo cambiar el brillo, bla, 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 pero es lo único que puedo hacer. Después, cómo está programado eso por dentro, cómo se implementa, no tengo idea y lo veo como una caja negra. Pero sí, que está perfecto que sea así. ¿Sí? Si no, estaríamos rompiendo todo siempre. O no, mejorándolo, pero bueno. ¿Se entiende? ¿Me siguen por ahí? Entonces, declarar una variable así de este tipo podríamos estar amenazando el tema de ocultar los datos. ¿Sí? Y cada función que yo necesite, que sea privada, que no vea al usuario, que el usuario no la pueda invocar, la voy a poner debajo de la parte pública, ¿sí? Y después vamos a ver que en el medio, entre privado y público, que son como dos extremos, hay un tipo más, ¿sí? Que está justamente en el medio, que van a ser funciones o datos accesibles para clases heredadas. Todavía no sabemos qué es una clase heredada, así que todavía no lo voy a escribir. ¿Alguien habló? Bueno,
Seguimos entonces. Entonces, en este caso tenemos la clase persona que es súper simple como está. Bueno, perfecto, Sebastián. Sí, yo escuché un ruido y no sabía si era una pregunta. Bueno, entonces, volvemos a la clase persona. Uy. Ahí está. Y lo que les quería mostrar acá es que fíjense que fecha de nacimiento es de tipo fecha. Y acá estamos incluyendo el tipo fecha. Bueno, ¿qué es fecha? Fecha es otra clase, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, buenas, tenemos la clase persona. Perdonen, interrupciones hogareñas, es lo que tiene el home office. Bueno, hay que ponerle onda porque se ve que esto va para largo. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es la clase persona, con el nombre, era nombre, fecha de nacimiento y el DNI. Y resulta, bueno, y los métodos. Resulta que fecha de nacimiento es otra clase de tipo de fecha, ¿sí? Y esta clase ya está implementada, tiene 3 variables de instancia, día, mes, año, y tiene estos dos constructores y tiene, fíjense, acá no puse destructor, y en la clase persona tampoco, los tengo que agregar. Perdón, esto, voy sacando rápidamente y, o sea, hay cosas que ya las voy controlando, mejorando y cosas que siempre me quedan. Bueno, entonces, lo que tenemos es que fecha es otra clase y que fecha de nacimiento en la clase persona es una variable de tipo fecha, ¿sí? Después los métodos. Entonces, fíjense qué fecha tiene, día, mes y año como estructura privada, los dos constructores y después tenemos establecer fecha y mostrar fecha. Bien simple, no puse día, mes y año, ¿sí? Puse todo junto. Entonces, vamos a la implementación de fecha. Fíjense, tenemos un primer constructor que lo que hace es, por defecto, si no tenemos parámetros, poner como fecha por defecto el 1 de enero del 2999, ¿sí? Tenemos un segundo constructor que recibe día, mes y año, recibe 3 enteros y los setea para cada uno de los campos. Y después tenemos la función establecer fecha, que es esto de setearle el valor a la fecha. Entonces, recibe 3 parámetros y se le ponen cada uno en día, mes y año. Y por último, mostrar fecha, que lo que hacemos es, en la salida estándar, poner con el formato día, barra mes, barra año, ¿sí? Y un enter. Fíjense que acá no hice el using namespace, entonces le tengo que poner sí o sí que voy a utilizar de std, voy a utilizar esta función y esta otra. Lo que sí tenemos es el include IOStream, ¿sí? Bueno, fíjense que acá estamos usando lo que aprendimos hace unas clases para que las clases no se incluyan de forma repetida. Usamos estas instrucciones al preprocesador para decir si no está definido, definí tal cosa, ¿sí? Que recuerdo que era el sinónimo de pragma once, con algunas diferencias que ya las discutimos, ¿sí? Pero vayan poniendo siempre ahora para cada clase o para cada tab que hagan, vayan incluyendo estas directivas. Bueno, entonces la clase fecha es re simple, ¿sí? Y la clase persona incluye entonces, fíjense, incluye un campo fecha, tuve que incluir
entonces la clase fecha, y a partir de ahí pude declarar una variable instancia de tipo fecha, ¿sí? A ver, yo voy a compilar porque estuve tocando bastante, a ver que no haya roto nada. Como estoy usando fecha CPP y persona CPP, incluyo los dos en la línea de compilación, y después tengo uso persona. Bueno, compiló, ¿sí? Se ve que fui comentando todo. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos es que podemos combinar clases, ¿sí? Y es bien simple. Bien, vamos entonces a la clase persona, ¿sí? Tenemos persona.h y la implementación de cada uno de los métodos. Entonces, fíjense, el constructor sin argumentos pone en nulo el string nombre, ¿sí? Y DNI igual a 0. Nada, cosas. Bien. Y el constructor, perdón, a ver. No, habíamos implementado un solo constructor, perdón, ahí pensé que lo que venía era otro constructor. Después tenemos directamente, que eso, o sea, es decidir poner 1 o 20 constructores, es parte del diseño y decisiones de diseño, ¿sí? Acá no hace falta para estas clases tan simples, son más, poner más de un constructor es para enseñarlo, no por ahí ni se merecen este tipo de clases tan simples tener más constructores. Bueno, set datos, lo que recibe es un string, el long y después día, mes y año. Entonces, acá lo primero que hacemos es un string copy de este argumento en nombre. Recuerden que los strings no se asignan con el signo igual, que es asigna a lo que hay a tu izquierda, asigna el valor de la derecha, sino que usamos el string copy. ¿Sí? Bien, entonces con esto estamos asignando a la variable instancia nombre este primer argumento. Después lo que tenemos es, por eso traje este ejemplo para ir agregando cosas, ¿sí? Tenemos, en vez de hacer DNI igual a doc, que es este argumento, utilicé algo que es una palabra clave en C++, que es la palabra this. This hace referencia a este objeto, al objeto que está llamando, o sea, sobre el que se llama a la función, ¿sí? Fíjense que yo después en uso persona voy a tener P1, que es la persona 1, ¿sí? Y llamo a set2 con pp, este DNI y esta fecha de nacimiento. Entonces, this en la implementación de setDatos es P1. El objeto que recibe el método, ¿sí? Y para eso se usa esta palabra clave. Entonces, this es el objeto que recibe el método. O sea, son distintas formas de implementar lo mismo, ¿sí? Usar this. Y yo acá estimo que hay un tema de que ese objeto que recibe el llamado, yo lo voy a modificar, y entiendo que por debajo de C++ hay una llamada por referencia, ¿sí? Porque fíjense que lo que usamos es este simbolito que era para acceder a los campos de un registro apuntado por un puntero. Entonces yo entiendo que por debajo de C++ hay un objeto pasado por referencia, ¿sí? Hay una instancia de un objeto, es una variable de una clase pasado por referencia. Bien, y lo mismo, fíjense, this fecha.nac. ¿Quién es fecha.nac? Fecha.nac, si miro acá persona, a ver, voy a borrar esto, y voy a poner 2 columnas, así nos queda, y voy a tirar este. Bueno, entonces, this fecha.nac es el campo fecha de nacimiento del objeto que lo llama. Que acá hubiese sido lo mismo poner
fecha NAC. Igual, ¿sí? Bueno, no, punto, establecer fecha. Estoy tratando de incorporar distintas características de esta programación orientada a objetos para que ustedes aprendan lo más posible, ¿sí? Y que cuando vayan a leer de libros o de internet clases ya implementadas, entiendan qué es, ¿sí? De qué estamos hablando. Entonces, en este caso, fíjense que fecha NAC es la variable de persona.h, fecha NAC, que es de tipo fecha, que es un objeto, ¿sí? Un objeto de una clase. Entonces, fíjense que acá, a este objeto, ¿sí? Le voy a mandar el mensaje establecer fecha. Todo esto es, todo esto es un objeto de tipo fecha. Por ende, va a tener día, mes, año y, o sea, va a corresponder a esto, con estos mensajes que puede recibir. Entonces, por eso a este objeto le mando el mensaje establecer fecha con este argumento, este y el siguiente, día, mes y año. ¿Sí? Bien, entonces, acá estamos jugando, tenemos un objeto. Objetos es modelar todos los componentes del sistema mediante objetos, o sea, mediante clases, y después objetos que instancian esas clases, y la programación va a ser la comunicación entre dichos objetos a través de mensajes. Comunicación o interacción, por ahí interacción es mejor la palabra. Cada uno de esos mensajes va a hacer una modificación en el objeto que recibe el mensaje, ¿sí? O al menos, si no es una modificación, es alguna acción de devolución de un valor o lo que sea, ¿sí? Pero va a generar una acción en el objeto que recibe el mensaje. Entonces, fíjense, esto es secuencial, ¿sí? Pero ya la sintaxis cambia un poquito. Y como fecha NAC es una fecha, yo puedo llamar a cualquier función de ese objeto, ¿sí? Bien. Espero que me vayan siguiendo, ¿sí? Estoy combinando dos objetos y nada, usándolos. Bueno, vamos a terminar de ver entonces mostrar datos de la clase persona y fíjense que va a mostrar el nombre y lo que retorna acá es el objeto llamador, el campo nombre. Luego escribe el string DNI, dis DNI y después fecha de nacimiento. Lo que hace es al campo fecha de nacimiento, o sea, ese objeto lo llama, o sea, perdón, le manda el mensaje mostrar fecha, ¿sí? O sea, a este objeto le va a llegar este mensaje, ¿sí? Entonces, ojo que no es cualquier mensaje, es mostrar fecha, que es el que está implementado justamente en la clase fecha, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, uso persona, algo que me había quedado, que lo acabo de ver, este end L no lo vamos a poner, así queda todo en el mismo. Ahí. Así mejora la salida. Bueno, entonces voy a compilar nuevamente. Ahí compilo y voy a recordar que habíamos puesto acá. Bueno, resulta que tenemos a la persona 1, voy a ponerle minúscula. Vamos a hacer así. Ana, Juan. Ahí está. A Pepe, Ana, Juan y Pepe. Le vamos a poner esos datos. Vamos a llamar a Pepe mostrar datos y a Ana mostrar datos. A Ana nunca le seteamos los datos, entonces con los datos que va a quedar con los datos
del constructor de la clase, ¿sí? Bien, entonces voy a volver a compilar y voy a ejecutar. Bueno, nombre, fíjense, nombre Pepe, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6 y fecha de nacimiento 1 del 2 del 99, ¿sí? Que corresponde a esto. Y fíjense que esto, o sea, esta impresión de este formato de fecha está implementado en fecha CPP. Es esta línea, no está implementado en persona CPP. Lo único que tengo es el llamado del mensaje mostrar fecha sobre el objeto fecha. Bien, y después tenemos un nombre vacío, que es el de Ana, el DNI 0, que es lo que está en el constructor, y después una fecha de nacimiento que no está en el 999, ¿sí? Bien, entonces, nada, es un ejemplito de combinación de empezar a codificar clases bien simple. Fíjense que estas clases son dos clases súper tontas, pero ¿qué pasa si hago por ejemplo, la clase complejo y después hago la clase pila de complejos? ¿O qué pasa si hago el tipo complejo y después hago la clase vector de complejos? Cuya funcionalidad la defino a través de mensajes y que yo voy a poder, por ejemplo, comparar complejos, sumar, restar, multiplicar, hacer el producto puntos sobre un objeto, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, porque no sé por qué se dejó de compartir. Bueno, porque ahora perdí la conexión acá. Bueno, sí, perdón, estoy teniendo problemas de internet últimamente. Más a la mañana que a la tarde, pero bueno, cualquier cosa si no se escucha, por ahí me avisan y yo no los escucho a ustedes o no puedo leer, pero me dicen y yo retrocedo, ¿sí? Bueno, entonces este era un ejemplo de objetos ya donde interaccionan esos objetos, ¿sí? Esto obviamente vamos a ir agregando un poco más de características de la programación orientada a objetos y vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Bueno, bien, entonces hasta acá con los temas que tenemos de objetos. Así que ahora de nuevo, ¿tienen consultas para hacer de cualquier práctica, de los temas que yo les voy mostrando? Hacemos consultas ahora, ¿sí? Así que bueno, los escucho.